Buenos días, mi nombre es Jocelyn Castro y hoy en la carrera de Gastronomía y Alimentos, en la materia de Gastronomía Geográfica, vamos a hablar sobre las diferentes técnicas de cocción que han existido en las cuatro etapas del Ecuador, como lo son la etapa prehispánica, la etapa hispana, la etapa de independencia y la etapa republicana. Como primer punto tenemos la etapa prehispánica. Se entiende como periodo prehispánico o periodo precolombino al intervalo de tiempo que va desde la llegada de los primeros humanos al continente americano hasta la ocupación, hasta la conquista y ocupación europea del continente. La alimentación prehispánica se caracterizaba por la utilización de ingredientes autóctonos que dependían de cada región. En la sierra, los pueblos indígenas cultivaban tubérculos como la papa, el mashua, así como granos en donde sobresalía la quinoa y el maíz. La papa era un alimento esencial, con una amplia variedad de especies, como lo es la mashua, y también variaba mucho las formas de preparación. En la costa, el consumo de pescado y marisco era predominante, así como de frutas tropicales en las que sobresalía el banano. Como método de cocción en esta época eh, eran diversos y estaban netamente ligados a los productos disponibles, ya que los métodos de cultivo y recolección eran sostenibles, lo que permitió que las comunidades mantengan un equilibrio con la naturaleza. Uno de los métodos más comunes era la cocción al fuego lento, utilizando piedras calientes que se colocaban en una olla con agua y alimentos. Las ollas usualmente eran de barro o de cerámica. Este método permitía cocinar los tubérculos y las carnes de manera efectiva, preservando el sabor de los nutrientes. Algunos alimentos y platos emblemáticos de la cocina prehispánica de Ecuador han sido la chuchuca, el cacho, que es un escarabajo, humita cocinada en el rescoldo de la brasa, conejo, tortillas de maíz cocidas en piedra, entre otros. En la etapa hispana, abarca desde la llegada de los conquistadores en el siglo XVI hasta la independencia a principios del siglo XIX. Esto provocó profundas transformaciones en la cultura, economía, especialmente a la gastronomía del país. La fusión de las tradiciones indígenas con las influencias europeas dio lugar a un rico patrimonio culinario que ha perdurado a lo largo de los siglos. Las técnicas de cocción en esta época se caracterizaba por su diversidad y muchas tenían sus raíces en las prácticas indígenas. Este, este periodo se volvió muy popular la técnica del horneado. La construcción de hornos de adobe en las comunidades permitió que la cocción de pan y otros productos de repostería se integraran a la dieta de los ecuatorianos. Algunas recetas con esta técnica son nuestros más famosos panes de yuca y las empanadas. La historia de la independencia del Ecuador es una serie de hechos que sucedieron en el territorio que actualmente conforma la República del Ecuador y causaron una separación del Imperio Español, así como de la Gran Colombia. La independencia de Ecuador en 1822 marcó un hito en la historia, no solamente en la política, sino también en la cultura, las tradiciones culinarias. Los métodos de cocción utilizados en esa época reflejan la diversidad étnica y social en el Ecuador.
así como las influencias de la cultura indígena, africana y española. Durante la época de la independencia, la gastronomía ecuatoriana era rica y variada. Se caracterizaba por la utilización de ingredientes autóctonos y técnicas de cocción que se transmitieron de generación en generación. Una de ellas es la que venimos hablando desde la época prehispánica, que era la cocción a fuego lento que permitía extraer todos los sabores de las carnes y vegetales. Este método se utilizaba especialmente en la preparación de guisos y sopas que eran fundamentales en la dieta diaria de la población. Pero uno de los métodos que más destacó y se popularizó fue la fritura, especialmente en la preparación de empanadas y buñuelos. Este método daba textura crujiente y un sabor distintivo a los platos, que se convirtiéndolos en los favoritos de las festividades y celebraciones. La influencia española se hacía evidente en las incorporaciones de ingredientes como lo fue el aceite de oliva, que se utilizaba para freír y darle sabor a los alimentos. Por último tenemos la etapa de la República. La época de la República en Ecuador comenzó el 13 de mayo de 1830, cuando se constituyó como nación libre e independiente. Este día se considera una fecha importante en la historia del país. En la era republicana, la gastronomía se refinó con la introducción de la repostería, con cortes de carne más finos, más delicados y hierbas modernas. A pesar de que en 1809 la aristocracia quiteña declaró su fidelidad al rey de España en contra de los franceses, la cultura francesa, como en todo el mundo, y su gastronomía penetraron profundamente en la alta sociedad del país, ahondando la diferencia con la culinaria popular, campesina e indígena. La alimentación ecuatoriana en esta época estuvo marcada por la diversidad geográfica y cultural del país. Desde la sierra hasta la costa, los métodos de cocción en esta época eran muy variados y tradicionales. En la sierra, el cuy y la fritada eran los platos más típicos que se preparaban en ocasiones especiales y se cocinaban en hornos de barro o sobre brasas. Pero en la costa se dio a conocer el preparado con pescado fresco y marinado en su jugo de limón como método de cocción. Al final de todo, al pasar de los años, la mezcla de los ingredientes autóctonos y la influencia de migraciones se formó una rica tradición culinaria que sigue evolucionando hasta nuestros días. Muchas gracias.